de la Esperanza. Un abrazo y bendiciones, queridos hermanos. Bienvenidos a este espacio de evangelización. Quiero que se queden hasta el final de este momento que vamos a tener una conversación muy importante, una conversación espiritual con el padre Giovanni San Juan, y nos encontramos en la parroquia San Carlos Borromeo, nuestra parroquia base, donde tenemos a nuestro párroco y queremos que se queden hasta el final aquí en Testigos de la Esperanza. Buenas a todos mis hermanos, gracias por estar viendo este video. Hoy tenemos un invitado, ya lo saben, súper especial, es nuestro párroco. Nosotros como parroquia San Carlos Borromeo hemos contado con excelentes sacerdotes. Los puedo mencionar a todos y todos son excelentes párrocos, excelentes pastores, y el padre Giovanni no podía hacer la excepción. El Señor nos ha enviado un gran pastor y hoy nos va a contar un poco de su historia, de su vocación. Pero en estos últimos videos hemos estado entrevistando a sacerdotes. Ustedes dirán, bueno, solo van a ser sacerdotes, pero no. Casualmente han sido sacerdotes, pero esas historias de vocación, aunque sean en la vida sacerdotal, también nos ayudan a nosotros a descubrir nuestra vocación y dar ese sí sincero y ese sí definitivo a lo que Dios quiere para nosotros. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Pienso que este medio es un medio siempre especial para poder llevar una palabra, un testimonio que aliente en medio de tantas cosas a nuestros hermanos católicos, cristianos, y que verdaderamente descubran que el dar una respuesta a nuestro Señor Jesús nunca es una cosa fácil, siempre compromete e involucra toda la vida. Cuando uno decide por el Señor, Él lo toma todo para sí y bueno, ahí estamos, con el Señor para adelante. Muchas gracias a ustedes por esta invitación que ya era hora que la lleváramos a efecto. Se estaba cocinando. Padre, cuéntenos, háblenos un poco sobre su familia, su infancia. Bueno, yo soy de Puerto Colombia, de una familia de 8 hijos, en la cual mi padre y mi madre es Rodolfo San Juan Castro, mi madre es Sara María Castro, de un hogar pues en la cual desde muy pequeño he experimentado siempre más bien la custodia, más bien la educación cristiana y la educación en todo lo que tenga que ver. Estuvo más bien nuestra madre a cargo, papá era conductor de los buses de Puerto Colombia, lo veíamos en la mañana, al llegar en la tarde. Mamá siempre estaba al frente de todos estos quehaceres, siempre preocupada porque pudiésemos nosotros vivir esa experiencia inicialmente desde el punto de vista sacramental y luego con esta realidad de mi opción por el ministerio sacerdotal, y esta experiencia del llamado es una cosa extraordinaria. Yo, cada vez que me toca contar esta cosa, yo me acuerdo del padre Antonio y el monaguillo Andrés, que dice una frase que con Dios conectando uno, conecta 10. Y pienso que esta experiencia de llamado, esta experiencia de respuesta también de mi parte hacia el Señor ha hecho posible una cercanía hermosa de mi familia a la realidad y al amor de Dios. Bueno, Padre, pues ya sabemos que el sacerdote, ¿verdad? Pero ¿cómo fue ese momento en que usted dijo, quiero ser sacerdote, quiero entrar al seminario, o esta persona me llama la atención, X sacerdote? ¿Cómo fue ese sí, pero cómo fue esa conquista? Yo no sé, yo pienso que a mí nunca me dijeron, ¿quieres, puedes, tienes virtudes, valores para ser sacerdote? No, yo tenía bien claro que yo lo que quería hacer era profesor. Y profesor de lenguas modernas, tener una familia con 2 hijos, Jonathan David y María del Carmen. Tenían nombre. No, ya esos eran los nombres, no iba a perder tiempo tampoco. Pero pienso que Dios se vale, como lo ha hecho en otras ocasiones, se vale de instrumentos y de las cosas más sutiles para poder hacer en uno ese llamado. Yo pertenecía al grupo juvenil de Puerto Colombia, Sol Naciente, del cual éramos casi en aquel tiempo unos 50 jóvenes, y de los cuales han salido todos los sacerdotes y religiosas, salieron de ese grupo. Yo llegué al grupo simplemente por la insistencia de una amiga, de una compañera que me invitó al grupo juvenil. No tenía en mi mente, nunca tuve en mi mente esa idea de
de llegar a ser sacerdote. Simplemente respondí a un llamado al grupo y bueno, ahí esta experiencia pues me llevó sobre todo a descubrirme a mí, Yo era muy de casa, muy de lectura, allá debajo del tamarindo de la casa de mi abuela, con la cual me terminé de criar, pero nunca en mi mente hubo un deseo, ni mi familia tampoco hubo esta parte de una referencia alguna. Yo sí recuerdo y tengo bien claro que mi primera Semana Santa marcó esta experiencia. Estando como párroco de Puerto Colombia, el padre Luis Alberto Martínez, recuerdo haber llegado tarde a la misa de Jueves Santo y él ya estaba en la predicación. Y me tocó afuera, casi en las puertas de la iglesia, mientras que el padre Luis Alberto Martínez hablaba y en ese jueves sobre el ministerio, sobre la figura del sacerdote, sobre la vida del sacerdote, la realidad del misterio eucarístico, toda esta realidad que verdaderamente es preciosa en el día jueves, yo empecé a llorar. Yo me sentía un júbilo, porque no puedo creer que sea una alegría cualquiera, un júbilo que no cabía dentro de mí. Yo, sin saber absolutamente nada de eso, yo empecé a llorar. Empecé a llorar. Luego, terminada la celebración, ya para la exposición al Santísimo delante del lugar de la reserva, el padre Luis Alberto Martínez me llama, me hace una seña y me llama para sentarme a su lado. Y al sentarme a su lado, simplemente, se me está aclarando la voz, al sentarme a su lado, pues me entrega el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, esta cosa. Y luego toda esta realidad del profeta donde habla le daré pastores según mi corazón. Y para mí eso fue, siempre marcó mi vida. Siempre yo pienso que ese fue el momento y justamente delante de la presencia del Señor hecho Eucaristía, donde yo pude decir, ese fue mi primer momento con el Señor. Un momento que lo recuerdo con mucho cariño y me llena de sentimientos y todas estas cosas, porque pienso que en medio de la experiencia de tantos jóvenes de mi tiempo, pienso que dentro del grupo juvenil pudieron estar otros jóvenes con mayores cualidades y mayores capacidades, hablando de todas las cosas. Y el hecho de que empezara a vivenciar estas cosas, me digo, verdaderamente Dios es un fuera de serie, porque en este sentido, ni idea de mi vocación, ni idea de sacerdocio, simplemente llegar a ser un profesor de lenguas modernas y listo, diría yo hasta el momento. Es una cosa como muy allí. Luego la experiencia, como las mujeres son tan comunicadoras, esta amiga mía se lo dijo yo se lo comenté a una amiga mía, ella se lo comentó al padre, y el padre muy seriote me llama y dice, venga, ¿usted no le gustaría ir a un grupo donde se reúnen los que quieren ser sacerdotes? ¿Yo, sacerdote? Yo, ¿quién? Padre, yo nunca, ni siquiera he pensado en eso. Usted vaya, si le gusta se queda y si no, no ha pasado nada. Y yo fui para quedarme. Y yo fui para quedarme con muchas limitantes. Pienso que ese tiempo, ya yo había terminado mi bachillerato, estaba en 23 años, que había iniciado también mi universidad. Ok, ¿y cómo es esa experiencia porque es fácil decir, a mí me gusta tal muchacha, a mí me gusta Adriana, su pelo, su cara, su personalidad, pero eso dejarse conquistar por un Dios invisible para querer dar la vida por él, eso es como... Y no tener a Jonathan. Ni a del A ver, yo pienso que hay una expresión que para mí siempre ha sido tan muy importante. Yo queriendo ser profesor, y Dios tenía un proyecto mejor que ese. Dice una expresión, Dios no quita nada, lo da todo. Cuando yo doy esos primeros pasos, dejando un poco atrás esa primera idea de mi vocación y de servicio, y me voy entrando a este camino de formación y demás, veo que cada vez más me alejo de esa primera experiencia. Pero luego, cuando yo terminé mi seminario, empiezo mi experiencia ya como sacerdote y no, yo lo que he hecho no es otra cosa sino eso.
y me fascina. A mí la pedagogía me encanta, yo disfruto de enseñar. Yo quisiera que me dieran un micrófono y poder estar constantemente así como en estos temas y poder hablar hasta el cansancio, ¿verdad? Entonces, esta parte de enseñanza la disfruto y el Señor no solamente me dio la oportunidad para que en medio de estos ya 30 años de vida ministerial haya vivido esta experiencia también de ser profesor, sino que además ya voy casi como para 24 años, 25 años de ser formador en el seminario, ya en ciclos allá adentro o acá afuera como párroco, pero he estado todo el tiempo también conectado con la formación de los futuros sacerdotes. El Señor no quita nada, todo lo transforma. Todo lo da. Todo Pero el padre hizo así como súper rápido, se pasó toda la historia. Ya vamos, porque ya nos contó todo, es formador, es un excelente predicador y es una de las razones por las cuales nosotros quisimos que él fuera un testigo de la esperanza, porque para nosotros, ya saben, nos encanta la predicación ahí en Fred y a mí, y siempre para nosotros es muy gratificante encontrar un sacerdote que uno de sus carismas tan fuertes sea la predicación. Entonces el padre Giovanni pues ha estado en muchas parroquias, ahora nos va a contar en cuáles, y yo estoy segura que en todas esas parroquias tocó muchos corazones a través de la palabra, porque Dios le ha regalado a él este don de la predicación y de la palabra, pregar a muchos corazones. Y en estos días le contábamos de personas que a nosotros nos cuentan cómo transformó la vida a través del consejo, que es un don de la palabra, y a través de la homilía, porque las homilías tienen que venir a mi parroquia. Entonces, cuéntanos en qué parroquia ha estado y ha ejercido su servicio como sacerdote y cómo ha sido ese proceso de la predicación, cómo prepara usted su predicación. Bueno, yo he estado, yo creo que mis 30 años ya, este año, el 12 de marzo, cumplo 31 años de ser sacerdote. He estado, así ha sido una experiencia, dirían ustedes, como larga. Y en cambio yo pienso que han sido como respuesta frente a las necesidades. Yo terminé mi seminario un 14 de septiembre y ya un 21 del mismo mes ya yo estaba en mi primera experiencia, porque yo me ordené para la diócesis de Santa Marta. Ah, okay. Eso es otro capítulo que hay que contarlo. Oh. Entonces yo me ordené para Santa Marta y mi primera parroquia fue... perdón, padre, su formación sacerdotal fue ¿dónde? No, mi formación sacerdotal fue aquí en el seminario Juan 23, y cuando estaba en tercero ya de teología, primer semestre, creo que segundo semestre, me pasé a la diócesis de Santa Marta. Pero vuelvo y digo, esa es una historia bastante larga, no sé, que me escuchen mis compañeros de aquellos tiempos y bueno, levantemos las heridas que suscitó en aquel momento. Yo fui allí porque ahí también estaba un sacerdote que terminó siendo mi padrino de diaconado y de ordenación, y me mandaron a trabajar allá con él en la parroquia de Cerro San Antonio, en Magdalena, para vivir una experiencia de iniciar una futura parroquia. Hoy es parroquia y es municipio, que es Concordia Magdalena, que le conocen también con el nombre de Malabrigo. Ahí viví como ese primer amor que fue como conectado con toda la comunidad y con todas las limitaciones habidas. Era el inicio. No fue nada fácil, pero les cuento que fue mi mejor escuela allí, donde aprendí de pronto a ser ese sacerdote, ese amigo, ese pastor que llega apenas a organizar cosas y a enseñar otras tantas. Ahí duré alrededor de 2 años y medio. Luego de ahí pasé a ser párroco en Piñón Magdalena. También duré 2 años. Ahí, por algunas situaciones de orden público, me tocó también salir de ahí. Y estuve en la parroquia de El Sagrado Corazón, estando el padre Luis Alberto Martínez allí por casi 28 días. Y vamos contando. De ahí, Monseñor Víctor Tamayo, Monseñor el padre Luis Alberto y Monseñor Félix María en su tiempo, me hacen llegar aquí a San Carlos Borromeo, pero con vista de ir a atender Lipaya. Okay. Nunca llegué a Lipaya, yo me quedé aquí. Estaba en pleno la misión suiza. Estaba en pleno la misión suiza, por supuesto. Entonces yo terminé aquí siendo uno de los vicarios
estando el padre Emilio, el padre Rafa a cargo de toda la comunidad. Con eso llega también el nombramiento acá de Monseñor Rubén y empieza la misión, empiezan a desglosarse estas moles parroquiales inmensas como todo lo que atendía a San Carlos Borromeo en su tiempo. Y Monseñor Rubén me mandó a que iniciara experiencia en 7 de agosto, en la cual la parroquia le colocamos el nombre de María Auxilio de los Cristianos. Ahí demoré como 1 año, casi 2 años. Paso al seminario como formador interno. Ahí duró un ciclo, entre 3 años más o menos. De ahí salgo, me mandan a San Felipe, 28 días. 28 días. Pensé que me iban a dejar en San Felo, ¿verdad? Pero de ahí Monseñor Rubén estuvo a bien mandarme para Sabana Larga, a la parroquia de San Agustín de Hipona. Demoré 9 meses. Y luego de ahí me mandan a la parroquia de San Germán de París, en La Victoria, y demoro ya casi los 2 años. Los 2 años larguitos, casi 3. De ahí me mandan Monseñor a estudiar a Roma, 2 años. Vuelvo. Estudió teología moral. Ok. Estudié teología moral. Después me mandan al seminario, nuevamente otro segundo ciclo, como profesor interno. Ahí demoró 3 años más. Y luego de ahí termina la parte del seminario, me mandan a Jesús Maestro y demoró 2 años. De Jesús Maestro me mandan a la Inmaculada Concepción, que es la única parroquia donde he durado 7 años. Claro. 7 años. Entonces, ¿y aquí cuánto lleva? Que no se lo lleven. Por favor, fue hermoso porque pues allí a los pies de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción, se cumplió el tiempo de los 25 años de mi vida ministerial, que fue una experiencia, un regalo como bien bonito, ahí a los pies de la Santísima Virgen María. Y bueno, después de ahí ya San Carlos Borromeo, del cual ya estoy próximo a cumplir 1 año. El 8 de febrero. Peligra cuando lleguen los 2 años. Pero fíjate, aparte de eso, que diría, bueno, estas situaciones, ¿por qué así? Siempre lo he preguntado, sobre todo porque todo eso sucedió más bien en el tiempo del padre de Monseñor Rubén, y siempre me decía por necesidad. Yo decía, acabo de llegar. Entonces él terminaba diciendo, dime uno que yo mande donde te estoy mandando a ti. Y yo le decía, no. Usted decidió que fuera yo voy, porque yo ratifico mi vocación en usted. Que eso lo tengo bien claro. Pienso que la clave de la felicidad de un sacerdote es la obediencia, una vida en gracia, la obediencia, porque un sacerdote, un ministro no obediente puede correr el riesgo de perderse y puede correr el riesgo de hacer cosas extraordinarias. Entonces, si uno es obediente, uno suele mantenerse en eso que quiere la iglesia, en eso que reclama el ministerio, en eso que desea la comunidad. Bueno, y pienso que es clave para uno poder llegar a ser un buen sacerdote. Padre, y de ahí estaba la pregunta de la predicación. Bueno. Pues ustedes están viendo a una persona que casi, diría yo, era un mudo. Un mudo. ¿Y quién se ríe aquí? Porque también él es mudo. Yo soy mudo también. De una persona que muy poco hablaba. Muy poco. Yo creo que en la cuestión de mi colegio y demás, me gustaba mucho, sí, las exposiciones y esas cosas. Pero yo, durante mucho tiempo, fui una persona como muy introvertida. Muy dado a escuchar música, muy dado a leer. Me encanta leer, o sea, me encanta. Yo todo el tiempo he estado como en eso. El tiempo mío libre casi siempre es lectura. Es lectura, o estoy sentado en el escritorio, o estoy leyendo, o estoy preparando clases, o desde el viernes ya estoy sobre el texto del día domingo, ¿me entiendes? Entonces, ese hábito me ayudó en principio para poder sentarme y poder mirar las claves que de pronto pudiese tener en cuenta hoy por hoy como sacerdote en la homilía. La verdad que yo no sé cuándo pude yo hacer una buena homilía. Son muy buenas. Yo pienso que es una gracia de Dios y
claro. Y es una gracia de Dios. Yo, muy a pesar de que me siento y leo y contemplo el texto y hago mi lección, hay cosas que no en ese momento, sino ya en la celebración, cuando también escucho la proclamación de la palabra, siempre esta es la clave, esto es lo que voy a decir, esto es. No siempre ocurre, pero es no presentarme. Yo en mis 30 años de vida sacerdotal jamás me he presentado en una celebración eucarística sin antes haber preparado, digámoslo así, un mínimo. Nunca lo he hecho. Pienso que el no hacerlo sería como una especie de falta a la comunidad, de salir al frente, de decir cualquier cosa, de improvisar allí. Si una homilía se prepara, es una homilía que de una u otra forma va llegando no solamente el contenido, sino va llegando una hilación, porque los textos son textos continuos y por lo tanto cada día habrá una novedad. Últimamente he terminado diciendo, vamos a sentarnos, vamos a escuchar esta palabra que hoy tiene un mensaje para ti, para mí, ustedes lo han visto últimamente, porque creo que es así. Dentro de la experiencia que he llevado, pienso que hay cosas muy claves que uno jamás debe callarse frente a la propuesta del Evangelio. El Papa ha dicho que la homilía solamente debe durar 8 minutos. Y a veces uno le da ganas, que no debería ser así, de seguir en eso, porque hay cosas en las cuales uno le encantaría que la gente lo tuviera tan claro como lo tiene el que lo está predicando. A veces un temor de que uno no prepare, diga cualquier cosa y la gente se vaya tan vacía como pudo haber llegado, sin una preparación remota, sin una preparación próxima, sin una preparación inmediata, y aparte de eso, de pronto una predicación detenida en una trivialidad, pienso que hace mucho daño. Mi gran temor es ese. Siempre ha sido, pienso que frente al temor de no decir una cosa congruente, que anime y aliente, me da temor. A mí personalmente me da temor eso. No sé si lo dijo un santo, una vez lo escuché, que después de una predicación bien hecha, todo el mundo debería salir corriendo a confesarse. Sí. ¿Verdad? Porque debe doler tanto el hecho de que haya una predicación, y como tú lo dijiste muy bien, por esta parroquia han pasado excelentes sacerdotes, a la manera de Monseñor Edgar, pero a dos monseñores, sí es cierto, pero y bueno, nunca será suficiente. Necesitamos más monseñores que salgan de aquí para poder seguir trabajando en esta parte de la predicación. Eso, y otra cosa que también tengo bien clara, que la comunidad se edifica por la predicación. Donde hay una buena predicación, debe haber un deseo profundo de la comunidad a buscar al Señor, no solamente para escuchar su palabra, sino para hacerse uno luego en la comunión. Y eso es lo que de pronto me hace posible que haya un tiempo suficiente para poder preparar eso. Creo que también el hecho de la misma formación, el mismo deseo de leer. Yo soy de los que leo y si encuentro una cosita extraordinaria, esto lo voy a decir porque esto la gente no se lo sabe. Y de ahí soy capaz de poder arrancar o poner como base inicial el contenido de la oración o el estribillo del salmo. Siempre que uno se detiene, habrá como un quicio con la cual uno arranque para poder uno suscitar en las personas un deseo de conocer más, de extasiarse y de descubrir en la comunidad esa necesidad de la palabra del Señor. O sea que aparte del estudio personal, la preparación, la formación, siempre uno mismo se alimenta. En todo este tiempo que ha tenido de servicio, de donación, de entrega, deben haber crisis, como vimos todos los cristianos. ¿De dónde sacan las fuerzas, aparte del estudio, la formación, para levantarse y seguir? Lo voy a responder con una experiencia, ¿vale? Vale. Cuando Monseñor Rubén me envía a Roma a estudiar teología moral, ya debía estar como eso este año en octubre, ya cumplía 15 años. O sea que ya yo no era un adolescente. Y salir de ser profesor a sentarse en una silla para volver a ser estudiante no era nada fácil. No, es una cosa muy complicada. Aparte que me tocó ir a Italia
a Roma, llegando con solamente 2 clases de italiano. 2 clases de italiano, porque cuando venía a las clases aquí, por acá, por el norte de la ciudad, siempre decía, padre, el padre no llegó, el padre no llegó, el padre se demoró. Entonces, esta parte me tocaba devolverme. Al final yo terminé yéndome a Roma con dos lecciones de italiano. El 28 de septiembre de aquel año, 2008, llegué a Roma. Allá me recibían 2 padres que fueron también mis hermanos y mi amigo, el padre Edgardo Bernal y el padre Dagoberto Renal, que ya tenían sus años allí. Me acogieron, me dieron esas primeras directrices. Yo inicio ya en la universidad en octubre, en septiembre, perdón, toda la parte del curso de italiano. Y aun cuando con un mes uno logra como tener la idea de lo que se está hablando, uno no lo habla fluidamente, pero esa experiencia ya uno lo conecta para poder iniciar clase en el mes de octubre. Ese primer día, nunca lo podré olvidar. El primer día de clase fue para mí fue muy tensionante. Yo no sé si escribía en español o escribía según el italiano que yo entendía en aquel tiempo, porque luego estaba la presión cuando vinieran los exámenes, cómo iba a hablar yo, si iba a hablar en español o iba a hablar en italiano. Entonces, toda esa tensión llegó a tal punto que me estresó demasiado. No ha habido gente que haya ido a estudiar que no haya vivido esa experiencia y el temor de regresar. Yo recuerdo haber salido muy mal de esa primera jornada de clase. Me dio tanto sentimiento porque dije, me va a tocar devolverme porque yo aquí no voy a poder. Y empecé también a llorar tantos esfuerzos, esta oportunidad era la que yo quería, estoy estudiando lo que yo deseaba, estoy aquí en Roma que también quise venir a Roma, todas estas cosas que uno también tiene aquí sin conocer luego la realidad y los obstáculos que uno va a tener. Era tanta la tristeza que yo tenía de tomar decisiones de volverme, que detrás de la universidad, yo estudié en la Universidad de la Santa Cruz en Roma, a cargo de los padres del Opus Dei, y detrás de la universidad queda una parroquia que es Santa Mónica, en la cual estaban los restos de Santa Mónica. Y ahí, donde los restos de Santa Mónica, que oró y lloró tanto por su hijo, ahí terminé yo llorando. Llorando y decía, me voy, o sea, yo me voy. Me levanté, cogí el bus, me fui para el lugar donde yo vivía, me tiré en la cama y me puse a pensar toda mi vida ministerial hasta ese momento. Y lo primero que me viene a la cabeza de eso es, nunca mi ministerio ha sido una cosa fácil, nunca. Ha habido cosas muy extraordinarias que han marcado fuertemente mi vida ministerial y mi personalidad. Cuando hago memoria de todos esos capítulos sufridos, a la conclusión a la que llego es, pues si tu ministerio nunca ha sido fácil, ¿qué te cuesta levantarte y seguir? Una vez más. Y les cuento que eso fue como una gracia del Señor. Llegué, me bañé, me fui a almorzar y terminé yo. O sea, todo es un reto. En la vida hay cosas que son unos bemoles fuertísimos, que tú quisieras como ya decir punto final a esto. Como tú quieres decir, y bueno, yo me siento solo, estoy solo, o de estas cosas que suelen decirse ustedes, los laicos de nosotros, que somos solos, solitos, solos. Yo les cuento que yo he sido feliz. Si tú me preguntas una crisis a ese nivel, yo no sé qué es eso. Porque siempre he considerado, si uno está solo, que me encantan los espacios, como ustedes ven acá, tranquilos y demás. Un libro siempre es una gran compañía para mí. O sea, esos temas propiamente de mirar la realidad de una crisis, de yo salirme, si era por ahí la pregunta, no te la dejé terminar. No, es más la crisis, cómo me levanto. Eso las dificultades. Eso, más que esas crisis de tipo sentimentales, he tenido sí crisis. Lo que sí he tenido bien claro es que ni un país para atrás. En mis 31 años que he vivido, yo jamás he dicho, yo hasta aquí llego como sacerdote. Ni siquiera eso se me viene a la mente. Pienso que para mí sería una tentación y lo rechazo.
rechazo. Entonces, cada vez que esas cosas suceden, el mismo Señor se encarga de mandar angelitos. Y he tenido muchos. Así es. Angelitos que me han ayudado a encontrar una vez más, a rectificar, a mirar, a descubrir que hay posibilidades de una nueva forma de poder hacer las cosas, todas estas cosas, pero siempre en el camino del Señor. Yo tengo el mío. Padre, verdad. usted en las homilías nos habla, a veces nos ha contado la historia de su papá. Ajá. Y en los encuentros y eso. Y llama la atención, pues no voy a echar toda la historia acá, ya casi estamos que terminamos, pero eso es ser testigos de la esperanza, ¿verdad? Que aunque el lugar donde tú estés de pronto no sea el lugar o la tierra fértil donde tú vas a crecer y no sé qué, pero cuando ya puedes crecer, porque el Señor te da la gracia de crecer, ¿cómo nosotros transformar nuestros entornos? ¿Cómo transformarnos en testigos de la esperanza en nuestra familia, aunque existan personas que en su momento no quieran? Y el padre siempre cuenta que su papá era una persona de mucha fe, que es muy afectivo ahora. Entonces, ¿cómo ser testigo de la esperanza en nuestra familia? O sea, fuera de ser sacerdote, usted que escucha tantos laicos, todo el tiempo está con laicos en realidad. ¿Cómo ser testigos de la esperanza en medio de nuestras realidades? Allí hay veces en las cuales florece una flor en medio de un desierto. Así es. Yo recuerdo como toda esta situación, y si es cierto, como lo dije al comienzo, que mi mamá estuvo muy pendiente de nuestro crecimiento mínimo de fe, nuestro bautismo, nuestra confirmación, nuestra primera comunión. Dios se vale como de eso, de poder mirar qué hay más en esta familia. No es que mi familia al inicio haya sido una familia caracterizada por la piedad de misa dominical marcada, porque no era así. Mi mamá, de hecho, cuando era una mujer de piedad, tampoco era de misa constante y permanente. No, en mi mente no hay esa cosa. Pero el hecho de poder yo llegar a la parroquia como parte integrante del grupo juvenil, el hecho de poder llegar a ser el coordinador del grupo juvenil, el hecho de vivir jornada de vida cristiana, que fue donde decidimos, y digo decidimos porque esa jornada de vida cristiana, que fue la número 3, de ahí salieron 7 sacerdotes. La número 3, y vamos por la... Ni sé. 80 y pico. Esa parte fue marcando muchas cosas. Yo soy el primer testigo de la esperanza, diría así. Porque luego, frente a la realidad de la invitación del padre Luis Alberto Martínez, de ir allá, voy allá y voy a quedarme. O sea, voy confirmando, la esperanza confirma y te anhela seguir marchando en la fe. Luego, la realidad de entrar al seminario, y voy ratificando. Yo cada semestre decía, yo este semestre no paso, porque eran tantas las materias, la filosofía y estas cosas. Entonces, la exigencia y la misma exigencia que uno se va dando, yo decía, de esto no paso. Pero luego la realidad del ser ministro, esta realidad de vivir la experiencia del seminario hizo que en principio mi madre volcara hacia la realidad de la parroquia. Eso, asistir con mayor frecuencia a esta situación, pues era la necesidad de también orar por su hijo. Mi mamá me marcó en muchas cosas, porque fue como ese testigo de esperanza, seguir perseverando. Luego, con esto, cuando yo termino, mis hermanas asumen como ese rol, y mis hermanos empiezan a ver un poco más las cosas. Mi papá, por su trabajo, siempre corrió el riesgo de ser una persona un poquito lejana, aun cuando yo también lo digo, que eso no lo dijiste, que el grito de fe de mi padre durante muchísimos años fue «Viva la Cabellona! ¡Viva la Virgen del Carmen!», porque es la patrona de los choferes. Exacto. O sea, esa era la máxima expresión de mi papá, en medio de un traguito, ¿verdad? Que fueron, no un traguito, fueron muchos traguitos. Vale, solo cuando mi papá experimentó como una situación fuerte en su vida, mi papá es sobreviviente de 11A, descubrió especialmente
la belleza de la familia, diríamos así. De parte de él descubrió que sin Dios una vida no tiene sentido. Volvió su mirada a Dios. Nosotros habíamos sufrido casi por 40 años de ver a mi papá como una persona ebria. Eso hiere mucho a la familia. Claro. Y digo lo hiere porque no me tocó vivir esa experiencia propiamente porque ya yo estaba fuera de la casa. Pero lo que son mis hermanas que estuvieron ahí, mis hermanos, supieron vivir eso con mucha entrega. Había momentos muy difíciles cuando papá, diríamos, por decirlo así, tocó fondo, nosotros nos vimos desplomados. En algún día, no lo puedo hoy decir por acá porque de pronto sale de eso que es muy mío, terminé diciéndole una cosita a mi papá de la cual yo siempre me he arrepentido, siempre. Pero es muy duro esa parte de saber que tú has decidido o has elegido en la vida un camino que no es, y detrás de ese camino te puedes llevar a muchas personas, sobre todo a los que más dices amar. Y de pronto papá en medio de ese ambiente, en esa situación, quizás corrió el riesgo de eso. Cuando viene la parte de su enfermedad y vuelca su mirada hacia el Señor, empieza un proceso de conversión. Mi papá dejó el licor sin ir a una de estas instituciones de Alcohólicos Anónimos. Decidió un día no más. Un día decidió no tomar más. Volcó, como dije, su mirada hacia la familia y descubrió que había perdido muchísimo tiempo, como yo le solía decir en aquel tiempo, con sus amigotes, y había perdido el tiempo con sus hijos. Entonces, a partir de esa situación, papá terminó siendo lo que no era. Papá nosotros lo veíamos en momentos muy puntuales, de un carácter fuerte, a hacer lo que tú ahora recordabas, de ser un papá que piropea, de ser un papá que besa, de ser un papá que abraza, de ser un papá que es capaz de llorar cuando a alguno de nosotros nos pasa algo. Ganamos a papá. Y eso de las cosas de lo que tú dices, cómo ser testigo, no es fácil, porque a veces el sacerdote en la familia, lastimosamente por lo que enviste, termina siendo el que va puntualizando muchas cosas, y para poder llegar a eso, que es ganarlos hacia Dios, uno muchas veces tiene que ser muy puntual. Hoy yo lo digo que yo cedí esa misión, porque ante eso el sacerdote en una familia es como el centro. Entonces el sacerdote es, ahora que venga tu tío se lo digo para que te regañe. Entonces termina uno siendo como el ogro. Yo dije, yo de ese pedestal me bajo. Claro. Me bajo porque no es mi función. Esa no es la función de un sacerdote en una familia. Es más de ayudar a que quienes están involucrados decidan. Entonces, y no perder la oportunidad de que vean ese hermano que además es sacerdote, que también seguirá siendo una autoridad, que seguirá estando allí, dejando pie para que ellos actúen, pero también orientando. ¿Entiendes? Entonces, ese vuelco de mi papá fue muy hermoso. Hoy mi papá no puede ir no puede ir también porque no quiere, sino por sus limitaciones. No va a una hora santa sencillamente porque ya es una persona mayor y de pronto al dormirse allí puede que le pase un accidente. Pero mi papá hoy es un hombre y sigue siendo un hombre de misa dominicana. Mis hermanas están también y mis hermanos también hoy viven una experiencia. Me encantaría que fuese un poquito más de compromiso frente a eso, pero su trabajo lo van haciendo, y los frutos no son de un día para otro, porque las flores también traen espinas. Entonces hay muchas cosas que están allí y que se necesita todavía un proceso de conversión para poder seguir trabajando por esa madurez en la fe y compromiso en la fe, por supuesto. Gracias, Padre, por todo este tiempo que hemos compartido, donde hemos sacado cosas que
nos llegan al corazón y seguramente a las personas que vean el video también les van a marcar, porque eso que acaba de mencionar alimenta, o sea, estamos trabajando y esto no cambia, mientras que el Señor me encargo de esto, el Señor se encarga de esto. Por supuesto. Bajarnos del pedestal para que el Señor haga lo suyo. Sí, eso es excelente. Exacto, y pasar de ser un mudo a ser una persona que habla. Oí bastante. Muchas gracias. Pues yo pienso que así cerramos un capítulo más. Pero chévere, yo simplemente animo a la gente de que aún en medio de las dificultades que puedan estar pasando, todo eso también, de eso se vale Dios para enseñarnos. Totalmente. Y sacar grandísimas conclusiones. Siempre he tenido presente de que una persona que vive una crisis y no saque una conclusión, perdió el tiempo. Perdió el tiempo. A ustedes muchas gracias, que sigan con este trabajo. Gracias. Bueno, los invitamos a que se vean todo el video. Obviamente se llegaron hasta aquí, me están escuchando porque se lo vieron todo. Ahora lo comparten y comparten los videos anteriores. Hay unos videos muy interesantes. Tenemos al padre Cirilo, al padre Johan Severich, a Fray Manuel, a Sor Arcelia, a Fabián, a Ariel. Bueno, tenemos varios y todas son experiencias muy distintas y que todas esas experiencias nos sirven para seguir creciendo como cristianos católicos. Entonces les damos las gracias y que Dios los bendiga. El Padre nos va a dar la bendición. Derrama, Señor, tu bendición sobre estos hijos tuyos y sobre aquellos que también están atentos de estos mensajes de esperanza, para que, valiéndose de estos medios actuales, sepan seguir siendo testigos de esperanza y proclamadores de una vida cristiana que se enriquece con la palabra y el anuncio de la buena noticia. Y que Dios los bendiga y los acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Testigos de la Esperanza.